Un niño negro ayuda a un anciano a cargar leña. Al día siguiente, un limusán. Jamal Carter se movía por el mundo como una sombra, no porque fuera invisible, sino porque había aprendido desde pequeño que la vida no ofrecía mucho a quienes se mantenían en la luz. A los 14 años, sus hombros soportaban algo más que su mochila, más que el peso de los libros escolares o el frío del aire invernal. Soportaba la silenciosa carga de una vida marcada por la ausencia. La presencia de su madre se había desvanecido hacía tiempo en una fotografía pegada en la esquina del espejo del dormitorio, su sonrisa capturada en una época anterior a que las cosas se pusieran difíciles. Su padre, Maurice, antaño orgulloso y fuerte con su uniforme de fábrica, llevaba meses sin trabajo, con las manos ociosas y la mirada apagada por la preocupación. Jamal no preguntó cuándo volverían a cortar la luz. No mencionó la caja de cereales que se iba agotando ni el aviso de alquiler que asomaba por debajo del correo sin abrir. En cambio, trabajaba, estudiaba, sobrevivía. El barrio que consideraba su hogar soportaba el peso de la lucha como una segunda piel. Casas adosadas desgastadas bordeaban calles agrietadas, con la pintura descascarada y las ventanas tapiadas, resonando historias de días mejores que hacía tiempo que se habían desvanecido. Por la mañana, el humo salía de las chimeneas cansadas, y por la noche, los disparos a menudo reemplazaban las nanas. La gente aprendió a ocuparse de sus asuntos, aprendió a aprovechar al máximo lo poco que tenía. Jamal también había aprendido. Sabía cómo estirar $1, cómo racionar un inhalador, cómo hacer que el silencio se sentara como una armadura en su lengua. Después de la escuela, mientras otros niños pasaban el rato en la esquina o jugaban a la pelota en el parque a medio pavimentar, Jamal iba directo a la tienda de la esquina del señor Singh. Era de esos lugares donde el refrigerador zumbaba demasiado fuerte y las luces fluorescentes parpadeaban, pero le daba 3 horas de trabajo y un poco de dinero cada semana. Reabastecía estantes, fregaba pisos y llamaba a los ancianos que lo llamaban señor, como si hubieran olvidado lo joven que era. Luego corría a casa a ver cómo estaba Caleb. Caleb solo tenía 8 años, pero ya estaba acostumbrado a las visitas al hospital y a las sibilancias nocturnas. En los días malos, Jamal se quedaba despierto escuchando el ronquido en el pecho de su hermano, esperando a ver si se le pasaba o si tendrían que reunir un taxi para ir al Hospital General del Condado. Veía a su padre pasearse por el pasillo en la oscuridad, murmurando para sí mismo y culpando al mundo por el aire que su hijo no podía respirar. Jamal mantenía buenas calificaciones, no porque creyera que la universidad estaba garantizada, sino porque sabía que el fracaso no era una opción. Mantenía la cabeza baja en la escuela, evitaba a los chicos que se reían demasiado fuerte y se peleaban por diversión, y caminaba a casa por el camino más largo cada día, atajando por el sendero boscoso detrás de las vías del tren. La calle principal era más rápida, pero también era donde a los chicos Jefferson les gustaba pasar el rato, y Jamal no tenía tiempo ni paciencia para sus juegos. Una mirada equivocada, una respuesta vacilante, y acabaría curándose un moretón o algo peor. El bosque no era mucho más seguro, pero sí más tranquilo. Los árboles no lo juzgaron. Esa tarde el frío le calaba hondo en el abrigo. Su respiración se elevaba en cortas nubes blancas mientras hundía la barbilla en el cuello y seguía adelante, con los dedos entumecidos a pesar de los guantes. El sendero crujía bajo sus zapatillas. Las hojas viejas y la tierra helada amortiguaban sus pasos. El sol ya se ponía tras la colina, pintando el cielo con largas pinceladas de púrpura y oro, cuando divisó al hombre. Justo al otro lado del claro, al borde de una modesta cabaña escondida tras una valla de madera inclinada, un anciano blanco se esforzaba con un montón de leña. Con la espalda encorvada y las rodillas temblando por el esfuerzo, se dirigía al porche arrastrando los pies, paso a paso. La leña se le derramaba de los brazos sobre la hierba helada. Gruñó, se agachó para recoger los troncos y luego dejó caer otro del montón que aún sujetaba con el codo. Respiraba entrecortadamente, con el rostro rojo y arrugado bajo una gorra que apenas lo protegía del viento. No había nadie más alrededor, no había vecinos en los porches, no había coches en la calle de atrás, solo Jamal, observando desde las sombras. Podría haber seguido caminando. Lo pensó. No era su problema, y ayudar a desconocidos a menudo acarreaba problemas. Eso era algo que su padre le había inculcado sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Pero algo en la forma en que se balanceaba el hombre hizo que Jamal se detuviera.
Tal vez fuera el temblor de sus dedos al alcanzar el último trozo, o el jadeo hueco en su pecho. O tal vez fuera el recuerdo silencioso de su abuelo, desaparecido hacía tiempo, pero aún vivo en los recuerdos de las cenas dominicales y los lentos paseos a casa desde la iglesia. Fuera lo que fuese, detuvo a Yamal en seco. Cruzó el sendero lentamente, con la respiración entrecortada cuando el hombre levantó la vista. Unos ojos azul pálidos se encontraron con los suyos, no hostiles pero tampoco confiados, solo cansados. El anciano se enderezó ligeramente, como si dudara si hablar o prepararse. Su mano se apretó contra la madera, con la mandíbula apretada en una línea de cautela. Jamal no alzó la voz, no dio explicaciones. Simplemente se agachó, recogió los troncos que habían caído y sin preguntar empezó a llevarlos hacia el porche. El hombre se quedó quieto un momento y luego lo siguió. Su expresión no cambió, pero sus pasos se hicieron más lentos, menos forzados. Juntos, apilaron la leña junto a la puerta, sin hablar. El silencio no era incómodo, simplemente existía entre ellos como una respiración contenida demasiado tiempo. El frío se le metió en los huesos a Jamal, pero no se quejó. Cuando colocó la última leña, el anciano asintió levemente. Ni una sonrisa, ni un agradecimiento, solo un asentimiento, como una vieja costumbre que no podía olvidar. Jamal asintió. Se giró sin decir palabra y volvió al sendero, con las manos metidas en los bolsillos. No esperaba nada. No miró atrás. Para él, era solo otro pequeño momento en una larga lista de silencios, solo otra cosa que haces porque es lo correcto, no porque alguien te esté mirando. Para cuando llegó al final del sendero boscoso, el cielo se había tornado gris oscuro. Las farolas se encendieron una a una, proyectando halos anaranjados sobre la acera. Siguió caminando, con la respiración aún entrecortada, sin darse cuenta de que su simple acto de bondad acababa de sembrar la semilla de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, en casa, la calefacción hizo 2 clics antes de finalmente encenderse. Caleb tosió silenciosamente mientras dormía, arropado bajo varias capas de mantas en la pequeña habitación compartida. Maurice estaba sentado junto a la ventana, mirando la oscuridad con la misma mirada atormentada que había tenido durante semanas. Jamal calentó una lata de sopa, dividiéndola en 3 tazones desportillados, y no mencionó al anciano ni la leña. No parecía importante, fue solo algo que sucedió, un momento, como tantos otros. Se acostó con los pies doloridos y los dedos fríos, sin saber que en menos de 24 horas una limusina negra se deslizaría por su barrio destrozado y se detendría justo frente a su puerta. Y todo, cada carga silenciosa, cada largo paseo, cada pequeña decisión, estaba a punto de cobrar un significado que nunca vio venir. Las noticias corrían por el barrio de una forma extraña, como si el pavimento agrietado y las vallas oxidadas se susurraran entre sí cuando ocurría algo fuera de lo común. A la mañana siguiente, ya no eran solo conversaciones triviales. Todos habían oído que una elegante limusina, negra como la medianoche y pulida como un espejo, había bajado lentamente por la manzana, deteniéndose como si estuviera buscando. No a cualquiera. Preguntaba por alguien específico. Jamal. Los ancianos sentados en cajas de leche fuera de la barbería entrecerraban los ojos bajo sus gorros de lana, murmurando sobre con quién podría haberse cruzado. Algunos especulaban que estaba en problemas, tal vez haciendo recados para alguien que no debía. Otros pensaron que debía haber presenciado algo grave. Los rumores se extendieron como incendios forestales alimentados por el viento, incendiando rincones del barrio donde la confianza escaseaba, y las sospechas eran fáciles. Incluso quienes conocían a Jamal desde pequeño, quienes lo recordaban de la mano de su hermano Caleb camino a la escuela cada mañana, empezaron a preguntarse. En la secundaria Roosevelt, los susurros se volvieron constantes. En los pasillos, los chicos lo miraban de reojo, apoyándose en sus taquillas para hablar con las manos ahuecadas. Los susurros llegaban entrecortados. Algunos decían que se había metido en algún lío secreto, otros simplemente repetían lo que oían sin saber de dónde venía. Intentó ignorarlo. Jamal había aprendido a apartar el ruido, dejándolo pasar rozando la superficie de su mente sin penetrarlo. Eso era supervivencia. Pero algo en la forma en que el señor Halvorsen, su profesor de historia, lo miraba hacía que el ambiente se sintiera más pesado. No era la curiosidad habitual. Había un cambio,
Una pausa entre el contacto visual y el paso de página, como si Halvorsen estuviera sopesando algo no dicho, como si esperara que Jamal estallara de repente en una confesión. Después de clase, se quedó allí, incómodo, sin decir mucho, pero con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Incluso el señor, Tarek, el dueño de la tienda de la esquina que siempre había tratado a Jamal como a un sobrino, había empezado a hacer más preguntas de lo habitual. ¿A qué hora sales del trabajo? ¿Quién era ese que esperaba afuera el jueves pasado? Lo preguntó con un tono amable, pero con una capa subyacente, sutil pero aguda. Jamal respondió a cada pregunta con sencillez, restándole importancia a las implicaciones, incluso mientras su pulso se aceleraba. No había hecho nada malo. Trabajaba duro, estudiaba más y mantenía la cabeza baja. Siempre había sido así. Aún así, la inquietud se le instaló en la piel. Podía sentirla en el silencio entre palabras, en cómo la gente lo miraba a través de él, en lugar de mirarlo fijamente. Era una erosión lenta, como ver un puente romperse bajo un peso que nunca pidió soportar. Aún así, se mantuvo concentrado. Después de la escuela recogió a Caleb de la guardería, le dio de comer, se aseguró de que tomara sus medicamentos para el asma y luego lo metió en la cama con la vieja sudadera con capucha de su padre sobre su pequeño cuerpo para abrigarlo. Jamal sabía que la rutina era su ancla. Entonces llegó la llamada. Lo llamaron a la oficina del director sin previo aviso, sin nota, sin explicación. Solo una voz chisporroteante por el intercomunicador estéril y cortante. Sus compañeros se revolvieron, algunos sonriendo con suficiencia, otros evitando su mirada por completo. El paseo por el pasillo se le hizo más largo de lo debido. Cada paso resonaba contra el linóleo desgastado como una cuenta regresiva. Dentro, el director Reynolds se recostó en su silla con los dedos entrelazados sobre el estómago. No sonrió. Su mirada se dirigió a la puerta, luego a Jamal, quien permaneció rígido, indeciso sobre si debía sentarse. Sin preámbulos, el director se lanzó al asunto. Había habido avistamientos. Una camioneta negra, estacionada afuera de la escuela más de una vez. Los vecinos la consideraron sospechosa. El personal también. Lo dijo en un tono que no era una pregunta, sino una acusación disfrazada de cortesía. Jamal frunció el ceño, tratando de entender qué tenía que ver todo eso con él. Entonces surgió la pregunta. ¿Se estaba metiendo con gente con la que no debía? Se estaba, quizás sin saberlo, metiendo en algo serio. Necesitaba comprender las consecuencias de tomar malas decisiones. Jamal parpadeó, aturdido, buscando palabras que no sonaran a la defensiva. Finalmente, con calma, le dijo que no sabía de qué hablaba. Mantuvo la voz serena y firme. Era la única herramienta que tenía. Reynolds no insistió, simplemente asintió, garabateó algo y le dijo a Jamal que podía volver a clase. La puerta se cerró con un clic tras él, pero la acusación se quedó. Lo siguió por el pasillo, pesando más que su mochila. Esa noche, la casa estaba más fría de lo habitual. El viejo radiador crujía, pero calentaba poco. Jamal ayudó a Caleb a ponerse el pijama y lo arropó con una manta extra, observando cómo el pecho de su hermano subía y bajaba para asegurarse de que su respiración era regular. Luego entró en la cocina, donde Maurice, con la mandíbula apretada, miraba fijamente la puerta rota de un armario. Cuando Jamal le contó lo sucedido, Maurice al principio no habló. Simplemente se quedó allí, con las manos agarradas al borde de la encimera hasta que sus nudillos palidecieron. Cuando finalmente habló, su voz era baja y temblorosa. Ayuda a alguien por bondad, y esto es lo que recibes. Las palabras salieron con el portazo de la puerta del armario, tan fuerte que despertó el silencio en todas las habitaciones. Maurice no estaba enojado con Jamal. Estaba enojado con el mundo que convertía la generosidad en sospecha, que miraba a su hijo y veía peligro en lugar de decencia. Era una furia que no podía curar, solo cargar. A la mañana siguiente, Jamal se abrigó del frío y salió. El cielo era color ceniza y el viento se colaba bajo su chaqueta como un ladrón. Mantuvo los hombros encorvados y el paso firme. Su aliento se nublaba frente a él al doblar la esquina hacia la calle principal. Fue entonces cuando la vio. La limusina, elegante, negra, llantas cromadas girando lentamente mientras se detenía justo frente a él. No hizo ningún ruido, pero pareció absorber el aire. Por un instante todo quedó en silencio.
El vecindario se sumió en un silencio, el que precede a una tormenta. Jamal se quedó paralizado. La ventana tintada permaneció cerrada. El motor ronroneó bajo, casi como un gruñido. No se movió. No sabía si correr o mantenerse firme. Solo sabía que la vida tranquila que había forjado, hilo a hilo, había empezado a desmoronarse en el momento en que ayudó a cargar leña para un desconocido. Y ahora, la limusina había regresado. Para él. La puerta de la limusina se abrió lentamente y Jamal se quedó paralizado a medio paso. Salió el señor. Harold, pero este no era el hombre cansado y curtido del bosque. Su franela y sus vaqueros desgastados fueron reemplazados por un abrigo de lana a medida que le sentaba como si estuviera hecho a su medida. Tenía los hombros rectos, su andar seguro, la barbilla ligeramente levantada como quien ha estado frente a muchas salas y las ha dominado. Las arrugas de su rostro seguían allí, pero ahora parecían las de un hombre que había vivido, no solo sobrevivido. Incluso la forma en que sostenía los guantes en una mano, doblados con cuidado, hablaba de una disciplina silenciosa que Jamal no podía ignorar. Se quedó allí sin decir nada por un momento, dejando que el silencio los envolviera como una niebla. Luego, con una leve sonrisa que contenía algo más profundo, algo de complicidad, se presentó, no solo como el señor Harold, sino como Harold Langston, fundador y exdirector ejecutivo de Langston Timber and Maritime, una de las navieras más antiguas e influyentes de la costa este. Las palabras no le surgieron de inmediato. Jamal simplemente parpadeó, sin saber si le estaba gastando una broma o si lo había malinterpretado. Harold continuó, con voz tranquila pero con peso. No le había dicho a Jamal quién era antes porque quería ver quién era. La gente lo trataba de forma diferente cuando sabía su nombre. O se desvivían o falseaban la verdad. Pero Jamal lo había ayudado, sin saber que era alguien importante, sin buscar un favor ni una recompensa. Simplemente vio a un hombre forcejeando y le ofreció la mano. Eso, dijo Harold, era raro. Dijo que esa bondad provenía de algo fuerte, algo profundamente arraigado en la lucha que endurece a las personas o las transforma en algo mejor. Jamal permaneció rígido, agarrando la correa de su mochila, confundido y abrumado. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y no por miedo, sino por algo más, algo que parecía el límite de lo posible. Harold lo miró directamente a los ojos y dijo que Jamal no lo había visto como una carga. Lo había visto como un hombre que necesitaba ayuda, y esa era la diferencia. Del interior del abrigo, Harold sacó un grueso sobre blanco sellado con un emblema dorado. Se lo entregó a Jamal sin florituras, sin pausas dramáticas, solo con pulso firme y una silenciosa expectativa. Jamal lo tomó despacio, temeroso de abrirlo, temeroso de que lo que contuviera se desvaneciera si parpadeaba demasiado rápido. Sus dedos temblaron ligeramente al levantar la solapa. Dentro había una carta, oficial y pesada, con letra en relieve. Le ofrecía una beca académica completa para una de las escuelas preparatorias más prestigiosas del estado. Matrícula, alojamiento y comida, comidas, libros e incluso un estipendio mensual para mantener a su familia mientras estudiaba. Pero no terminaba ahí. La carta también mencionaba oportunidades de prácticas en la fundación de Langston, mentoría del propio Harold, y acceso a recursos y redes de contactos que Jamal solo conocía en las revistas que la gente dejaba en la tienda de la esquina. Jamal se quedó mirando las palabras, pero no pudo procesarlas todas. Parecía irreal, como leerle la fortuna a alguien. Levantó la vista lentamente, buscando en el rostro de Harold la trampa, la letra pequeña, el chiste. Pero no había nada más que sinceridad en los ojos del hombre mayor. Nada de compasión, nada de caridad, solo fe. Harold le dijo claramente que otros podrían haberlo pasado por alto, podrían haberlo etiquetado o descartado sin mirarlo dos veces, pero él vio algo más. Vio empuje, vio claridad, vio una chispa de algo que con las herramientas y la guía adecuadas podría convertirse en un fuego inextinguible. A Jamal se le hizo un nudo en la garganta. Hacía mucho que no lloraba, desde que falleció su madre, ni siquiera cuando Maurice llegó a casa el día que perdió el trabajo y se sentó en silencio a la mesa durante horas. Pero ahora, su visión se nublaba y le dolía el pecho por el peso de todo lo que había estado reprimiendo. Parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas, pero Harold solo asintió, como si le dijera que estaba bien.
No dijeron mucho más. Harold simplemente señaló la limusina. El conductor, que había salido antes para abrir la puerta, esperaba respetuosamente. Jamal subió despacio, agarrando el sobre como si fuera a desaparecer. El interior del coche olía a cuero y cedro. Era cálido, silencioso y diferente a cualquier otro en el que se hubiera sentado antes. Al cerrarse la puerta tras él, sintió el zumbido del motor bajo sus pies. El trayecto a la escuela transcurrió en silencio, pero la mente de Jamal trabajaba a toda velocidad. Pensó en Caleb, en su padre, en cómo la gente siempre lo miraba como si fuera un problema inminente. Pensó en los profesores que asumían que hacía trampa cuando acertaba, en las veces que lo seguían en las tiendas, en lo difícil que era simplemente ser visto como alguien normal. Y ahora, de repente, lo veían de otra manera. No por un video viral, ni por alguna historia dramática, sino por algo tan simple como un momento de amabilidad. Cuando la limusina se detuvo frente a la escuela, el cambio fue instantáneo. Los estudiantes afuera del edificio se detuvieron a media conversación. Un grupo de estudiantes de último año, cerca de la puerta principal, lo miraba fijamente. Un profesor casi dejó caer su café. No era solo el auto, era Jamal saliendo de él, con la sudadera limpia cerrada hasta la barbilla, la mochila colgada del hombro y el sobre aún en la mano. Por primera vez en su vida, la gente no lo miraba con recelo, lo miraban con asombro. Entró al edificio lentamente, atento a cada mirada, cada cabeza girada, cada palabra susurrada. El director, que lo había interrogado unos días antes, lo observaba desde la ventana de la oficina con el ceño fruncido, incapaz de conciliar esa imagen con las suposiciones que había hecho. Jamal no se regodeó, no se pavoneó. Simplemente caminó como siempre, solo que ahora el suelo bajo sus pies no se sentía tan pesado. Algo había cambiado. No solo a su alrededor, sino en su interior. Y aunque aún no lo comprendía del todo, de una cosa estaba seguro: la vida tal como la conocía había cambiado. El primer día en la nueva escuela se sintió como pisar un planeta diferente. Los pasillos eran más anchos, los techos más altos, los uniformes más impecables. Jamal se movía por todo con una silenciosa observación, su postura ligeramente encorvada bajo el peso de tantas miradas desconocidas. Cada interacción estaba revestida de un barniz de cortesía, pero podía sentir el trasfondo. Preguntas que la gente no hacía en voz alta, suposiciones que bailaban justo debajo de la superficie. Había miradas sutiles cuando hablaba en clase, breves pausas al entrar en un aula y un tono cauteloso cuando otros se dirigían a él. No era una hostilidad manifiesta, sino algo más insidioso, microagresiones disfrazadas de curiosidad y dudas veladas por la cortesía. Intentó no dejar que lo afectara, pero lo hizo. Lo desgastaba lentamente, como el agua sobre la piedra, la forma en que se formaban los proyectos de grupo sin él. Las menciones casuales de casas de verano y viajes de esquí, de vidas que no podía imaginar. El chico de química que le preguntó si había entrado gracias a algún programa especial. La chica de literatura que parpadeó ante sus ideas, como sorprendida de que las tuviera. No fueron las palabras lo que más dolió, sino el tono, como si su presencia requiriera una justificación constante. Pero Harold se mantuvo fiel a su palabra. Llamaba una vez a la semana, siempre empezando con la misma pregunta: ¿cómo aguanta el corazón? No se trataba de notas ni de prestigio, se trataba de la esencia. Harold le recordó que el carácter no se trata de encajar, sino de mantenerse firme. Le contó historias de su propio pasado, de salas de juntas donde lo subestimaron, de acuerdos donde el encanto falló, pero la honestidad prevaleció. Habló de la estrategia a largo plazo, de la paciencia y la dignidad, de cómo el mundo a menudo se resiste a lo que no comprende, pero ese cambio comienza con la perseverancia. Poco a poco, Jamal se adaptó. Encontró un ritmo en sus estudios, con algunos compañeros que no lo veían como un proyecto, ni como una anomalía. Descubrió que la clase de historia le daba voz a los sentimientos que siempre había albergado, que la literatura le daba un espejo, que el cálculo le daba control, y aunque no siempre sentía que pertenecía, se recordaba a sí mismo que se había ganado su lugar, no por riqueza ni contactos, sino por integridad y esfuerzo. De vuelta en su antiguo barrio, los vientos también cambiaron. Algunos seguían susurrando, preguntándose de dónde venía la limusina o si Jamal se comportaba demasiado bien. Pero otros empezaron a asentir al verlo.
El dueño de la tienda de la esquina empezó a tratarlo con algo parecido al orgullo, preguntándole por la escuela en lugar de revisar su mochila. Caleb caminaba un poco más erguido a su lado, y Maurice, aunque callado sobre sus emociones, empezó a guardar artículos sobre becas y prácticas, dejándolos en la encimera de la cocina sin decir palabra. Cuando pasó el reportero local, Jamal al principio no supo qué decir. La mujer era cálida, con su libreta abierta y una sonrisa amable. Preguntó por la limusina, la beca y, sobre todo, el momento en que ayudó al señor Harold. Jamal se encogió de hombros con voz tranquila pero clara. No lo hizo por nada. Simplemente hizo lo que esperaba que alguien hiciera por su abuelo. Esa era la verdad. Siempre había sido la verdad. El artículo se titulaba Un acto simple, un efecto dominó. El rostro de Jamal estaba en la esquina de la portada, con la mirada baja y riendo a carcajadas. La historia se difundió más rápido de lo esperado. Los profesores de su antigua escuela empezaron a mencionarlo en clase. Los alumnos que antes se burlaban de él empezaron a hablar de forma diferente, más tranquila, más reflexiva. Algo había cambiado, no solo para él, sino para quienes lo vieron ascender sin amargura, quienes lo vieron regresar sin ego. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Jamal encontró su equilibrio. Seguía estudiando hasta tarde, seguía echando de menos a su hermano, seguía dudando de sí mismo algunos días. Pero seguía adelante. Porque Harold tenía razón. El carácter le abría puertas que ninguna otra cosa podía abrir. Escribía ensayos que no solo respondían a preguntas, sino que decían verdades. Fundó un pequeño círculo de mentoría con otros 2 estudiantes que también se sentían marginados. Y poco a poco construyó algo propio, reputación, resiliencia y raíces. Un fresco día de primavera, Jamal regresó a su antiguo barrio. Vestía la chaqueta del colegio, azul marino con ribete dorado, con su nombre bordado en el bolsillo interior. El aire olía a árboles en flor y a pavimento desgastado. Pasó junto a la tienda de la esquina, la boca de incendios rota, la cancha de baloncesto con el borde torcido. La acera estaba agrietada por algunos puntos, pero familiar. Cómoda de una manera en que los impecables pasillos del campus nunca lo eran del todo. Al doblar la última manzana, vio a un niño, de no más de 10 años, forcejeando con 2 bolsas de papel con la compra. Las bolsas se balanceaban peligrosamente en los brazos del niño, amenazando con caerse a la acera. Jamal no lo dudó. Cruzó la calle, sonrió y tomó una de las bolsas sin decir palabra. El chico levantó la vista, sorprendido, pero no dijo nada. Caminaron juntos por la cuadra, sin grandes discursos, sin cámaras, solo un acto discreto. Y mientras Jamal entregaba la bolsa en la puerta del chico, sintió que algo se asentaba en su interior. Un círculo completo, un nuevo comienzo nacido de una vieja costumbre. Se giró para irse, la brisa rozando su chaqueta, y miró hacia atrás una vez para ver que el chico seguía observándolo. En lo más profundo de su ser, Jamal lo sabía. Así era como empezó. No con dinero ni titulares, sino con compasión. Y la decisión una y otra vez de estar presente para alguien más, incluso cuando el mundo te decía que miraras hacia otro lado. El ciclo había comenzado de nuevo. No por obligación, sino por elección. No por reconocimiento, sino por esperanza. Y esta vez, Jamal no era solo un chico que ayudaba con leña. Era un joven que ponía cimientos, para los demás, para el mañana, para algo mejor que lo anterior.